Bueno, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias a su presidencia por haber agendado para la sustentación del proyecto de ley 6198 de mi autoría. El proyecto de ley tiene por objeto modificar los artículos 26 y 27 de la Ley 30.220, Ley Universitaria, con la finalidad de crear la Facultad de Medicina en las universidades públicas y privadas, considerando que el derecho fundamental a la vida y a la salud debe ser protegido, garantizado por el Estado, con la dotación de médicos generales y especialistas en las diferentes dependencias de salud. Siguiente diapositiva, por favor. Señor presidente, el artículo 26, referido a la creación de universidades, quedaría redactado de la siguiente manera. Las universidades públicas se crean mediante ley y las universidades privadas se constituyen por iniciativa de sus promotores. Los proyectos de ley de creación de universidades públicas y las iniciativas de los promotores deben de incluir la Facultad de Medicina Humana. Y el artículo 27, relacionado a los requisitos para la creación de universidades, se incluiría en numeral 27.4 en el siguiente sentido. 27.4, incluir la creación de la Facultad de Medicina Humana. Siguiente diapositiva, exposición de motivos. Colegas congresistas, la salud es un derecho humano fundamental que el Estado se encuentra obligado a proteger y garantizar a través de la presentación del servicio en postas médicas, centros de salud y hospitales. El servicio de salud se debe dar en condiciones óptimas. Nuestra Constitución política establece principios, valores y reglas para proteger y garantizar los derechos fundamentales, como la vida, la dignidad, la igualdad, la salud, entre otros. El artículo 1 de la Carta Fundamental señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y el artículo 7 señala que todos tenemos derecho a la protección de nuestra salud, de nuestras familias y de la comunidad. Los dispositivos constitucionales referidos se encuentran vinculados entre sí y de una interpretación sistemática tenemos que el derecho a la salud tiene origen en la dignidad, la igualdad y la no discriminación, por lo que requiere la atención urgente preferente del Estado. Siguiente diapositiva. Señor presidente, durante mis viajes por el interior del país y principalmente en mi región de Huancavelica, permanentemente recibo la preocupación de los pobladores, quienes manifiestan que en sus provincias, distritos, centros poblados o comunidades campesinas, donde se encuentran los hospitales, centros de salud o postas médicas, estas no cuentan con infraestructura adecuada, medicamentos y menos con el personal médico, señor presidente. Es decir, en el interior del país el Estado no cumple su obligación de garantizar el derecho fundamental a la salud que se debería de prestar en condiciones dignas. La mayor carencia en los establecimientos del país es el personal médico, señor presidente. Si bien algunos hospitales ubicados principalmente en las capitales de las provincias cuentan con mayor cantidad de médicos generales, estas carecen de especialistas, por lo que su nivel de atención o prestación del servicio no es integral. Esa situación obliga a que los pacientes sean derivados a otras regiones cercanas o finalmente hasta la ciudad de Lima, señor presidente. La presencia de un médico en un establecimiento de salud es importante, no solo para la atención de los pacientes, sino principalmente porque ello puede definir la vida de un ciudadano que necesita tratamiento urgente en su salud. Siguiente diapositiva. Señor presidente, asimismo, el Colegio Médico del Perú se pronunció sobre la presencia de médicos en el país y llegó a determinar que solo en Lima se tiene una cantidad aceptable para atender la salud de las personas y que en el interior del país la presencia de médicos es deficitaria. Por ende, la salud del ciudadano que no reside en la capital de la República no está atendida por el Estado, conforme lo manda la Constitución política, señor presidente. El Colegio Médico del Perú señalaba
en un informe reciente reveló una escasez alarmante de médicos en el país, con solo 12 a 14 médicos por cada 100.000 habitantes, señor presidente. Esta cifra está por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de Salud, que sugiere al menos 25 médicos por cada 100.000 habitantes. Y quiero poner un ejemplo, señor presidente. Justamente hace algunos meses, en el distrito de Puente Piedra, había un caso alarmante que para el 25.000 habitantes solamente había un médico. De verdad que eso ha sacado el canal ATV. Por otro lado, señor presidente, la falta de recursos humanos en el sistema de salud peruano es evidente, con un déficit de 18.000 médicos y 60.000 enfermeros en todo el país. Esta situación subraya los desafíos estructurales y la escasez de personal en el sistema de atención médica en el Perú. Otro dato importante que reveló el Colegio Médico del Perú es que en la ciudad de Lima hay 45 médicos por cada 10.000 habitantes, mientras que en lugares como la Amazonía, Cajamarca y Madre de Dios, la cifra es tan baja como 6 médicos por cada 10.000 habitantes, señor presidente. Eso es sumamente muy preocupante. Considerando la existencia de una reducida cantidad de médicos en el país, es necesario priorizar y garantizar que las universidades formen profesionales en salud, siendo la única forma de dotar a la sociedad de la cantidad de médicos que se requiere para garantizar efectivamente la vigencia del derecho fundamental a la salud, y es a través de la apertura de más facultades de medicina. Por tanto, se busca que las universidades públicas que se propongan crear las iniciativas de los promotores de las universidades privadas incluyan dentro de sus planes necesariamente la apertura de la carrera profesional de medicina humana, señor presidente. Siguiente diapositiva, efectos de la vigencia de la norma. La presente iniciativa legislativa no contraviene la Constitución Política del Perú ni otra norma de rango inferior. La iniciativa legislativa busca el cumplimiento de derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política como la dignidad, la salud, igualdad ante la ley, la no discriminación. Siguiente diapositiva, análisis costo-beneficio. El presente proyecto de ley no tiene incidencia presupuestaria porque no genera gastos al Estado ni incrementos en el presupuesto de la República, debido a que busca brindar la oferta de la carrera de medicina humana en las universidades públicas y se propongan crear en las universidades privadas que sean promovidas por privados. El beneficio será directamente para la población, sobre todo a las del interior del país, porque podrán contar con la cantidad de médicos que se requieren para la atención de su salud. Se beneficiará a los estudiantes que buscan ser médicos, pero que por falta de oferta educativa y las limitada cantidad de vacantes en las universidades públicas y privadas no pueden alcanzar su desarrollo personal anhelado. Señor presidente, quisiera en esa parte recalcarlo, muchos estudiantes de nuestro país, muchos se van a Bolivia. ¿Por qué? Porque tenemos escasez de facultades de medicina aquí en las universidades y aparte las vacantes son limitadas. Por eso, ¿cuántos estudiantes, señor presidente, se han ido a estudiar medicina en Bolivia? Por otro lado, señor presidente, se cerrarían las brechas de médicos a nivel nacional, dotando de profesionales idóneos en todos los establecimientos de salud. Siguiente diapositiva, vinculación con el Acuerdo Nacional. El presente proyecto de ley se encuentra vinculado al Acuerdo Nacional con las siguientes políticas de Estado. 13. Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. 14. Acceso al empleo pleno, digno y productivo. 24. Afirmación de un Estado eficiente y transparente. Señor presidente, colegas congresistas, esperando que la propuesta sea dictaminado cuanto antes, estoy seguro bajo su presidencia, señor presidente, usted con su equipo técnico, lo puedo hacer el predictamen. Y también quisiera ahondar, también aquí tenemos miembros titulares que son congresistas del interior del país. ¿Qué pasa cuando uno viaja en la semana de representación? Muchas veces, señor presidente, justamente yo conversaba con el alcalde de Huanta, en la provincia de Huanta, y lamentablemente los médicos en las provincias no hay, señor presidente.
Entonces yo creo que una persona que se enferma, a veces los hospitales de aquí en Lima están saturados. Entonces yo creo que es muy importante que las universidades, tanto públicas y privadas, que podemos apoyar este proyecto de ley, señor presidente. Por ejemplo, en caso de Huancavelica, si uno, por ejemplo, al azar te vas a Castrovirreyna, por ejemplo, a Oraguá, ahí no vamos a encontrar médicos, señor presidente. De repente, por ejemplo, a su tierra, una de las provincias alejadas, lamentablemente no hay médicos. Los médicos están concentrados, señor presidente, aquí en la capital de la República. Por eso esta iniciativa nace después que nosotros fuimos a las diferentes regiones, señor presidente, en el cual nace esa propuesta legislativa. Es más, yo creo que su presidencia de la Comisión de Educación ha tocado. Hace poco hemos aprobado también, creo que, una facultad de medicina humana en la Universidad de Micaela Bastidas, creo que, si no me equivoco. Entonces yo creo que con esto, señor presidente, y muchos estudiantes que quieren ser médicos, con aprobar esta iniciativa legislativa, señor presidente, estamos dando apoyo. Y para que los estudiantes que quieran estudiar medicina humana, que se queden en el Perú, que no estén yendo, como el caso, a nuestro país vecino Bolivia. Muchas gracias por esta oportunidad y por la paciencia, y esperando pues que se haga muy pronto el predictamen, señor presidente. Muchas gracias. El proyecto que se acaba de presentar va a ir a estudio, pero le adelantamos al congresista Soto que la idea es muy buena, lo hemos también nosotros visto en la comisión, con ocasión de la creación de la Facultad de Medicina en Apurímac, en la Universidad Micaela Bastidas, y otra en la Universidad de Juliaca. Pero el tema pasa, por eso quiero confrontar el proyecto, pasa porque no toda universidad va a tener facultad de medicina, porque eso responde a todo un estudio, y por eso estamos autorizando que cada universidad, de acuerdo con sus necesidades, cuestiones demográficas y otras, pueda tener acceso a una facultad, porque hay facultades que por ejemplo son eminentemente mineras y tienen un hospital muy bueno que no pertenece a la universidad. De tal manera que con esos antecedentes vamos a trabajar su proyecto, congresista. Muy bien, señores congresistas, congresista Williams, por favor. Sí, gracias, presidente. Sí, en el mismo sentido, yo creo que el congresista Wilson Soto puede contribuir con la comisión para salvar algunos problemas que puede presentarse, como por ejemplo exigirle que una universidad privada cree esto, ¿no? Y lo mismo en el sentido que dijo el presidente, habría que ver si el Estado tiene presupuestos, de ahí ya se convierte en iniciativa de gasto, pero que si es un clamor, ¿no? O sea, de todas maneras va a costar, y todas las universidades habría que ver hasta qué punto eso es posible. Pero si es un clamor, es ese, y si tenemos médicos de la zona, está bien, habría que ver de repente qué universidades, quiénes pueden, a dónde invierte el Estado, pero así a raza tabla, que todos lo hagan, creo que va a haber oposición de los que invierten en la empresa privada para poder crear una facultad, y en el Estado también ver las posibilidades, porque una facultad significa médicos, profesores, material de enseñanza, salas, y lo que queremos, como usted lo ha dicho, son médicos que sean que funcionen, no hagan funcionar bien el asunto. Gracias. Congresista, el congresista